Chicos, el día de hoy continuamos con la sesión número 15 que tiene por tema estática parte 1. Dividiremos la sesión en dos partes para tratar de complejar todo lo que es el tema para conseguir luego poder desarrollar los ejercicios y introducirnos mucho más en el mundo de la física. Comencemos. Fuerza. Fuerza. Siempre que hay dos cuerpos que interactúan entre sí, surge entre ellos una magnitud, que además de tener un valor, siempre va a tener una dirección, un sentido y un punto de aplicación. A esta lo llamamos fuerza. ¿Por qué? Porque entonces la condición para que la fuerza exista siempre va a ser la presencia de menos, como sea mínimo, dos cuerpos y que en esta se realice un movimiento el cual le dé un sostén o un equilibrio, obviamente. Podemos observar en la imagen, número uno, tenemos dos fuerzas, la fuerza de una persona jalando hacia el lado izquierdo y la fuerza de otra persona jalando hacia el lado derecho. Tenemos dos fuerzas, la fuerza F1 y la fuerza F2. Ambas fuerzas, la fuerza neta vendría a ser igual a la fuerza F2 menos la fuerza F1, pero nos damos cuenta de que como ambas son similares, el objeto no se mueve, vendría a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la fuerza neta cero o fuerza en equilibrio se da cuando ambos ejercen la misma presión, la misma fuerza, utilizan la misma dirección, utilizan el mismo punto de sentido, utilizan todo lo que esté a su favor, pero para tener una equidad, un equilibrio. Ahora, ¿cuándo decimos que esta fuerza neta no es cero? Cuando no es equilibrada. Por ejemplo, en este caso, como podemos ver en la imagen de abajo, la fuerza 2 es un poco más fuerte. Aquí nos decimos un poco más fuerte, que tiende a jalar, hacia llevarlo hacia desplazarlo hacia el lado derecho. Entonces, esta fuerza vendría a ser igual a una fuerza neta, la cual genera una aceleración, un movimiento. Tenemos que tener en cuenta simplemente lo que es la fuerza y la fuerza neta. En este caso, la fuerza que lo aplicamos hacia un mismo sentido, punto de dirección y junto con un punto de aplicación. Y una fuerza neta que está dada por diferentes cosas. Por ejemplo, como podemos observar, imagen A, fuerzas opuestas aplicadas hacia un bloque generan una fuerza neta. En el bloque B, si las fuerzas son iguales, el vector resultante de la fuerza neta que actúa sobre el bloque es cero, como lo hemos observado, porque está en equilibrio. Y en el bloque C, cuando las fuerzas no son iguales, la resultante obviamente no va a ser cero, sino una fuerza neta no cero, la cual no va a estar equilibrada, obviamente, y actúa sobre el bloque, la cual le permite un movimiento, un cambio de velocidad y por ello una aceleración. Bueno chicos, aquí ocurre algo muy importante. Vamos a aplicar las leyes de Newton. Vamos a comenzar con la primera ley de Newton, que es las bases para la primera ley de Newton del movimiento se deben demasiado a lo que es Galileo Galilei, el cual en sus investigaciones experimentales dejó caer objetos para observar el movimiento bajo la influencia de la gravedad. Sin embargo, la aceleración relativamente grande se debía a que la gravedad provoca en los objetos que caen demasiado rápido y recorren una gran distancia que a comparación que los que caen demasiado lentos. Así las mediciones experimentales de distancia por caída libre contra el tiempo fueron particularmente difíciles. ¿Por qué? Porque al hacer que los instrumentos con los que se disponían controlen ese tiempo determinado generaba un pequeño problema, un pequeño inconveniente. Para ello Galileo Galilei generó un experimento, en este caso una pelota. Por ejemplo, con una pelota la tiraba y rodaba, rueda, 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 más lejos a lo largo de un plano inclinado hacia arriba. A medida que decrece el ángulo, o sea que el ángulo es mucho menor, la pelota se regresaba. Tendía a detenerse y regresaba. Entonces surgía la siguiente pregunta. ¿Qué tan lejos podía viajar la pelota sobre una superficie ideal perfectamente lisa? Entonces ahí Galileo se preguntaba de qué tan lejos podía llegar la pelota si la superficie fuera horizontal, si cambiara, ya no fuera por un ángulo, sino fuera todo liso horizontal. Entonces razonó, en este caso ideal, con una superficie infinitamente larga, la pelota podía continuar viajando infinitamente con el movimiento uniforme en una línea recta, ya que no habría nada, ninguna fuerza que causara un cambio de movimiento, y ésta seguiría y seguiría y seguiría. Por eso Galileo Galilei llamó a esta técnica de un objeto a mantener su estado inicial en movimiento de inercia la primera ley de Newton. Ahora, inercia.
Inercia siempre va a ser la tendencia de un objeto a mantenerse en estado de reposo o permanecer en estado de movimiento uniforme en línea recta, o sea, velocidad constante. O sea, podemos determinar inercia cuando el objeto sigue y sigue y sigue moviendo a una velocidad constante y no para. Simplemente no para. Para ello vamos a hacer una demostración. Por ejemplo, tenemos una pluma en estado de reposo sobre un aro al borde del alto de una botella, como podemos observar. El aro se retira bruscamente, entonces, con una aceleración horizontal. Entonces, debido a que la fricción entre la pluma y el aro es pequeña, esta solo actúa durante un corto tiempo, por lo cual la pluma no se mueve apreciablemente en la dirección horizontal. Sin embargo, ahora actúa sobre ella una fuerza no equilibrada verticalmente, la cual permite que la pluma caiga dentro del botella. De acuerdo con la primera ley de Newton, un objeto permanece en estado de reposo o en movimiento con una velocidad constante a menos que otra fuerza actúe sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto está tranquilo o quien digamos está quieto o se encuentra en movimiento y no cambia su movimiento ni si está quieto no se mueve, y si está en movimiento no cambia su dirección, no para, si es que no se le aplica una fuerza no equilibrada. Por ejemplo, si se aplica una fuerza no equilibrada y está en estado de inercia, está simplemente parado, va a comenzar a moverse. Entonces, si va a una velocidad y se le aplica una fuerza, va a detenerse o va a aumentar su aceleración. Entonces, eso es lo que denominamos. De igual manera, aplicamos también la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, por lo común se piensa que en fuerzas simples, Newton siempre reconoció que era imposible que una fuerza actúe por sí sola. Entonces observó que en cualquier aplicación de la fuerza siempre hay una interacción mutua. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre ocurren en pares a raíz de una con otra. Un ejemplo dado fue, por ejemplo, si nosotros presionamos una piedra con un dedo, el dedo es presionado también y recibe una fuerza, la fuerza de la piedra, porque estamos generando una fricción. Ahora, Newton denominó que la acción de las fuerzas apareadas o acción y reacción, la tercera ley del movimiento, es que para toda fuerza de acción siempre va a existir una fuerza igual, una fuerza opuesta, una fuerza de reacción. En rotación con símbolos, para una fuerza F12 siempre va a existir una fuerza negativa F-21. La fuerza F12 es la ejercida sobre el objeto. Número 2. Y la fuerza menos F21 siempre va a ser la fuerza ejercida sobre el objeto por nosotros o por el mismo objeto, que en signos negativos siempre nos va a indicar que la dirección es opuesta, que es la reacción de la fuerza ejercida. Por ejemplo, para la figura A, usted percibe de inmediato, vamos a observar la figura A, correcto. Usted percibe de inmediato, miren, por ejemplo, miren, usted percibe que el peso está tirando de la pared. Claro, que estamos hablando que esto está tirando de la pared. Pero en la figura B podemos observar otra cosa. Miren, ¿cuál es la diferencia? Si todo está igual. Dicen, vamos a ver, las fuerzas, en la figura la masa suspendida ejerce una fuerza sobre la pared por medio de la cuerda, que es igual a su peso. En otras palabras, estamos despreciando la fricción y la masa de la cuerda y el diámetro de la polea. Pero la pared siempre ejerce una fuerza igual o opuesta que puede ser no obvia. Pero en la figura B sustituimos la pared con uno mismo y la fuerza es igual y la apuesta será obvia. Entonces simplemente se mantiene un equilibrio. Se aplica la tercera ley de Newton, que para toda acción hay una reacción, pero se mantiene un equilibrio. Pero ¿cómo lo vamos a demostrar? Vamos a demostrar la tensión de cuerdas. Vamos a verlo desde un punto más gráfico. Supongamos, en la primera imagen, tenemos dos masas de 2 kilos, ubicadas en diferentes partes, suspendidas cada lado de diámetro. Ahora, el peso total suspendido es de 4 kilos, a una gravedad de 9,8 metros sobre segundos, lo cual nos genera 39,2 Newton. Aunque el dinamómetro se lee alrededor de 20 newtons, ¿hay algo mal en el dinamómetro? No hay nada mal. ¿Por qué? Porque el dinamómetro está ofreciendo o está dado por la masa por la gravedad, que vendría a ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo es 39,2 newton, pero nuestro dinamómetro
está alrededor de 20 newton. El dinamómetro marca. Ahora, nuestro trabajo puede marcar algo diferente, pero el dinamómetro siempre se sostiene. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver en la segunda imagen. No piense que esta forma de peso que estamos poniendo ahorita, de ambas unidas, o sea, esta de 4 kilos, suministra la fuerza de reacción de conserva. No, sino que está empleado de la misma forma, que la fuerza de reacción se puede suministrar en forma equivalente por un soporte fijo. ¿Qué queremos decir? Que ambas pueden estar unidas, pero siempre el equivalente va a ser igual. Por ejemplo, en una polea fija, ahora pasamos al ejercicio, a la parte C, en una polea fija solo cambia la dirección de la fuerza. El soporte va a ser el mismo. La fuerza de reacción puede ser vertical con el mismo efecto, pero en todos los casos la tensión de la cuerda va a ser 19,6. ¿Por qué? Porque se va a mantener. Todo el trabajo va a ser igual. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, miren, tenemos aquí cuando cargamos un maletín. Siempre va a haber una gravedad, siempre va a haber fuerzas diferentes. Por ejemplo, en este caso podemos observar a primer inicio una fuerza hacia arriba, que es la fuerza del portafolio sobre la mano. Podemos observar también una fuerza hacia abajo, que es la fuerza del portafolio, de su mismo peso. También podemos observar una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de la acción a distancia sobre la tierra, o sea, la fuerza de nuestras piernas, la altura, todo lo que vemos hacia ahí. Entonces, vamos a aplicar la tercera ley de Newton. Miren, cuando vamos a ver dos imágenes. La imagen A, cuando la persona sostiene el portafolio, hay dos pares de fuerza que hemos observado. Un par que tiene contacto y un par que tiene acción o distancia de gravedad. Vamos a parar aquí un segundo. Lo que nos demos cuenta aquí es que la fuerza neta que actúa sobre el portafolio va a ser cero, que ambas fuerzas se van a contrarrestar formando un equilibrio que es cero, de manera que cuando el peso del portafolio se esté cayendo como en la imagen B, miren, hay una fuerza no equilibrada que actúa sobre el maletín, una fuerza de apoyo, y lo acelera hacia abajo y hace que caiga en caída libre un poco más rápido. Como otro ejemplo consideramos la figura B. Miren, ¿qué es lo que queremos decir? Que cuando el maletín caiga va a haber una fuerza que lo lleve hacia el piso, pero también va a haber una fuerza que le dé una retracción para que la caída sea algo lenta, lo cual genere que es de eso de dónde parte de la fuerza que estamos ejerciendo, que es la fuerza del portafolio sobre la mano. Espero que hasta ahí estamos. Si estamos todos hasta ahí, vamos bien. Y con ello podemos ver diferentes condiciones. Por ejemplo, podemos evaluar la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio trata que cuando un cuerpo está en reposo o movimiento en línea recta o uniforme, siempre la suma de todas las fuerzas sobre él va a ser igual a cero, por lo que se forma un equilibrio, que es al punto que queremos llegar. Entonces, cuando las fuerzas se decomponen, se pueden descomponer en la sumatoria de fuerzas de X, siempre va a ser igual a cero, sumatoria de fuerzas de Y siempre van a ser a cero. Pero siempre van a haber diferentes fuerzas que generen un equilibrio. De igual manera van a haber fuerzas concurrentes, que siempre van a ser aquellas fuerzas que están dadas en líneas de acción que cortan un determinado punto. Por ejemplo, tenemos aquí esta línea recta. Entonces, por él pasa el vector A, vector B, vector C, pasan diferentes vectores, pero todas ellas cortan un mismo punto, lo cual genera un diferente equilibrio. El equilibrio siempre va a ser el mismo, va a ser cero y va a ser dado por los diferentes tres cruces de los vectores. Entonces, nota importante, siempre va a ser que un cuerpo esté en reposo, cuando esté soportando la acción de tres fuerzas concurrentes, siempre se van a anular. ¿Por qué? Porque el objeto que está en reposo o la acción que está en reposo siempre va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque no se ejerce nada, está en estado de reposo, está en reposo absoluto, no genera un movimiento, no se mueve. Ahora, para ello también tenemos que tener en cuenta las diferentes leyes. En este caso tenemos la ley de Sami o ley de los cosenos. Esta ley de Sami es de gran utilidad en la solución de problemas de estática. ¿Por qué? Porque nos sirve para plantear un triángulo a través de los lados proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, el triángulo F2, F1. Entonces, cuando trabajamos el ángulo de aquí, estamos trabajando el ángulo de aquí, el ángulo F2, miren, el ángulo F2 es igual al seno de beta. Cuando trabajamos el ángulo F1 es igual al seno de alfa, y cuando trabajamos el ángulo de F3 es igual al seno de gamma. Con ello vamos a poder representar lo que vendría a ser un diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a ver mucho más adelante. Bueno, a continuación nos vamos a concentrar en puntos claros.
Continuamos también con un tema que tenemos con mucha importancia, que también son las fuerzas de la naturaleza que intervienen en la estática. También tenemos las fuerzas gravitacionales, fuerzas electromagnéticas, fuerzas nucleares fuertes y fuerzas nucleares débiles. ¿A qué le llamamos fuerzas gravitacionales? Son aquellas que surgen entre dos cuerpos por causa de sus masas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre son de atracción. Es decir, el peso es una fuerza gravitacional y es gracias a esta fuerza que se pueden ordenar todos los astros del universo y alinearse. Por ejemplo, fuerzas electromagnéticas, que estas deben de ser por cargas eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser cargas eléctricas ya sea tanto en reposo como en movimiento, lo cual generan nuevo movimiento y nuevo desplazamiento. También podemos tener fuerzas nucleares fuertes, que son aquellas que se mantienen junto a los protones con los neutrones. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de repulsiones eléctricas entre los protones y los neutrones generan extremadamente movimiento y también complejos y nuevos cortísimos alcances de transposición de energía. También tenemos fuerzas nucleares débiles, que son aquellas que su acción se reduce a dirigir los cambios de identidad de las partículas subatómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son las que impulsan a menudo el producto resultante de grandes velocidades en una mezcla o reacción química. Ahora, estos fenómenos se les llama desintegración radiactiva beta, que son las que impulsan fuerzas inoperantes más allá del 10 a la menos 15 metros en determinados ángulos. Luego también de tocar esto, también tenemos que tocar mucho lo que son los momentos. ¿Pero qué es un momento de fuerza? Un momento de fuerza es la magnitud vectorial que se aplica sobre un cuerpo, la cual siempre va a tratar de hacer lo que éste gire a su alrededor en un punto o en un mismo eje. ¿Y cómo calculamos el momento? El momento siempre va a ser calculado por la fuerza por la distancia, donde m es igual a F por D. M momento, fuerza, valor de la fuerza, distancia es el punto de giro, como ya lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a representar en una gráfica como lo podemos observar. Por ejemplo, tenemos aquí un vector F que está aplicando una fuerza, una distancia. El momento se da a partir de su punto de origen, lo cual es por donde se genera. Notas, el vector momento siempre va a ser perpendicular al plano de rotación. ¿Qué quiere decir esto? Si su sentido queda determinado, van a seguir diferentes reglas. Por ejemplo, en este caso la regla del tirabuzón. Tenemos un momento de una moneda en la que gira, en la que se aplica una fuerza. Su momento va a ser hacia arriba, pero también se puede dar un momento que se genere hacia abajo, la misma fuerza. En cambio, las líneas de acción pasan por el centro de la rotación, como podemos ver, tanto sea para arriba como para abajo va a ser el mismo momento, pero su momento va a ser cero porque hay un equilibrio en estos dos. Bueno chicos, recuerden que en continuación van a tener que realizar un resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual sobre el tema. Para aclarar ciertas dudas, recuerden tener unos apuntes porque eso les va a servir mucho para cuando los apliquemos las fórmulas. Recuerden ir apuntando poco a poco cada una de las fórmulas. Por ejemplo, aquí hemos tratado fórmulas del momento, las fórmulas de la fuerza, etc. Recuerden de que a continuación van a tener que responder las siguientes preguntas, que son solo 6. Bueno, eso es todo por hoy. Nos volveremos a encontrar.